Iván, que nos haya podido recibir y ahora explicar lo que nos va a compartir esta tarde. Bueno, bienvenidos a todos, buenas tardes. Para el que no me conoce, soy Franco Vilela, representante del capítulo de la SEC de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de San Juan, y con el objetivo de divulgar las geociencias, tengo el agrado de presentarles a Iván Diana, quien formó parte de nuestra institución, donde se formó y finalizó su carrera de grado en licenciatura en geofísica en el año 2019, habiendo hecho cursos de adquisición marina dictada por el licenciado Roberto Andino en 2019. Estuvo con el licenciado Matías Elizondo, quien lo capacitó en la descomposición espectral y la validación de conceptos geológicos para hidrocarburos, para luego comenzar su trayectoria laboral a lo largo del mundo, forjando conocimientos y superando desafíos en el ámbito académico profesional. Bueno, la charla tiene como objetivo mostrar el uso de cómo el lenguaje computacional es una gran herramienta para el geofísico, haciendo que Python sea una de las tantas de esas herramientas. Así que aquí se tratará e introducirán algunas de las utilidades y conceptos claves para realizar modelos geofísicos con la utilización de librerías y paquetes open source basados en Python. Particularmente mostrará cómo realizar un modelado sísmico directo, forward modeling, a partir de datos generados sintéticamente. Para esto se hará referencia a algunos paquetes como Debito en Gempi. Y bueno, les recuerdo a todos poder desactivar el micrófono y la cámara, así podemos aumentar la conectividad. Y las preguntas que les surja a medida que vamos haciendo la charla y que van escuchando Iván, bueno, las anoten o las tengan guardadas hasta el final y, bueno, en el final poder debatir con Iván. Bueno, te dejo, Iván, tranquilo y muchísimas gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias, Coro. Bueno, eso sobre las preguntas, si tienen alguna cuestión puntual que por ahí no se entienda y quieren frenarme, no hay ningún tipo de problema. Voy a tratar de que sea lo más ligero posible, porque si bien son conceptos básicos, por ahí verlos en este formato es algo nuevo, que por lo menos no se ha hecho comúnmente en la facultad, pero en definitiva, no, bueno, si hay algún chico de primer año no me he fijado, pero si más o menos si todos han podido llegar a cursar, por ejemplo, hasta Física 3 en nuestra facultad y tienen un poco fresco la ecuación de onda a grandes rasgos y algún que otro método numérico, no hay nada extraño que no se haya visto. Así que cualquier duda que tengan, me avisan. Y toda la presentación va a estar basada en Jupyter Notebook. Creo que, no sé si Colo ahora se está viendo la pantalla. Yo esta notebook después se las comparto, la voy a subir a un repositorio de GitHub, entonces después si quieren ver las imágenes o quieren volver a ejecutarla, cambiar alguno de los parámetros para jugar un poco, la pueden hacer. Van a tener que instalar algún que otro paquete, si les hace falta después me mandan un mail y yo les aviso más o menos cómo se puede instalar. De todas maneras les dejo todas las referencias para el que esté interesado en trabajar en este tipo de manera. Pero bueno, eso a grandes rasgos. Siempre teniendo en cuenta que todo esto es libre y que se puede trabajar de manera muy simple, sin necesidad de tener un software, que por ahí es un gran limitante cuando empezamos a trabajar, que son todos pagos o no es tan directo comenzar a hacer un trabajo geofísico, sobre todo en el ámbito de la industria. Entonces, esto es un paquete que te permite adentrarte de manera sencilla en el modelado geofísico sin necesidad de tener que descargar nada. Solo con tener una computadora y algunas nociones del lenguaje de programación ya se pueden hacer muchas cosas. Así que volvemos acá. Colo, si se ve todo, empiezo. Sí, Iván, yo lo puedo ver. No sé lo demás, pero yo sí lo puedo ver. Perfecto. Bueno, entonces, de lo que se va a tratar la charla, fundamentalmente es cómo hacer un modelado sísmico, sobre todo, particularmente un modelado sísmico directo. Si alguno, bueno, voy a tratar de hacerlo de la manera más simple posible, sin entrar en tantos detalles.
pero los conceptos fundamentales es conocer más o menos una idea de cómo era la ecuación de onda y cómo puede ser un modelo geológico muy sencillo. Y para realizar este modelado, nos vamos a basar principalmente en un paquete que se llama DeVito, que DeVito es un paquete de Python que se utiliza para resolver ecuaciones en función de diferencias finitas. No sé si cuando han cursado análisis numérico por ahí recuerden, que se aplica dentro de funciones continuas para trabajar de una manera discreta. Y a través de estos operadores de DeVito y este lenguaje simbólico que nos permite resolver estas ecuaciones en forma de diferencias finitas, podemos resolver en un ambiente de una grilla computacional, porque sabemos que para trabajar en la computadora tenemos que trabajar de manera discreta, ya que la naturaleza es analógica o continua, y nosotros la muestreamos y tratamos de modelarla de la manera más precisa posible en un ámbito de una grilla o de una computadora. Entonces, es fundamental tener en cuenta que para resolver esto en estos ámbitos, métodos de discretización, el más común o el más mencionado por ahí, el que uno tiene más presente, el de las diferencias finitas, y que funciona muy bien en general. Después hay otros métodos como elemento finito y otros tipos también algunos enfoques con machine learning para resolver estos problemas, pero bueno, esto de manera general. Entonces, DeVito, este paquete realmente yo les recomiendo mucho, después les voy a dejar la página, que si están interesados en esto lo investiguen, porque realmente tiene muchas virtudes y permite solucionar no solo problemas de geofísica, sino cualquier problema que se pueda expresar de manera matemática, en definitiva, y que lo queramos modelar de manera discreta. Entonces, ya hablando de manera particular en lo que es un modelo sísmico, si alguno ha cursado sísmica o recuerda, el proceso central de un estudio sísmico o un survey sísmico, como se llama, consta de dos factores fundamentales. De fuentes, que son perturbaciones que nosotros vamos a introducir dentro de la Tierra, que esta perturbación nosotros la emitimos de manera artificial, que, por ejemplo, si estamos en un ámbito terrestre puede ser con dinamita o con un Vibro 6, estos camiones que generan vibración. O, por ejemplo, si nosotros estamos haciendo una adquisición marina, puede ser un cañón de aire que genera esta propagación de ondas en el lecho marino, y nosotros después, gracias a esta fuente y de generar esta perturbación, vemos cómo ha sido, nosotros escuchamos en lo que se llaman receptores, cómo ha sido las diferentes trayectorias que ha sufrido este campo de ondas debido a las discontinuidades físicas o a los cambios de propiedades físicas que se encuentran en el subsuelo. Todo esto, en definitiva, para poder tener información y, en el caso ideal, una imagen de lo que es el subsuelo. Entonces, esta propagación, debido a los diferentes contrastes, después es registrada en cada uno de estos receptores, lo cual más adelante nos puede dar una información muy valiosa de las geometrías, gracias al tiempo que se tardan en propagar estas ondas en el subsuelo, y a través del proceso, y también otros tipos de propiedades muy interesantes del subsuelo que sirven para diversos tipos de caracterizaciones. Ahora, para crear un modelo numérico, lo que se hace de manera para modelar, dado un modelo geológico y una fuente, es resolver la ecuación de onda. La ecuación de onda, si ustedes recuerdan, un frente de onda se describe por un frente de onda esférico que se propaga y que, de acuerdo a la ley de Snell, sufre transmisiones o reflexiones y refracciones de acuerdo a cambios de propiedades físicas. Entonces, nosotros, si tenemos un modelo geológico y una propagación de onda, podemos resolver esta ecuación de onda, ver cómo son la trayectoria de estos frentes de onda y registrar, de acuerdo al tiempo de llegada de cada una de estas, cómo es esta propagación y obtener info del subsuelo. Todo esto lo tenemos que hacer de una manera, de una grilla computacional. Entonces, nuestro objetivo fundamental es resolver esta ecuación de onda y trabajarlo de una manera discreta a través de diferencias finitas para poder resolverlo en un ambiente computacional. Eso engloba en general lo que nosotros queremos llegar. Entonces, para esto, lo que nosotros, si recuerdan los que han cursado, por ejemplo, teoría de ondas, podemos trabajar en el caso más simple, en una ecuación de onda acústica, en el cual solo trabajamos con las ondas acústicas de manera exacta, que en este caso serían las ondas P. Y nosotros acá, si recuerdan, tenemos un término que es dependiente del tiempo, una derivada parcial respecto al tiempo,
del frente de ondas o de este campo de ondas escalar, que es el potencial U, y también en función del laplaciano o las derivadas parciales en el espacio de este campo de ondas. Esto, si alguno se acuerda, generalmente en un caso que no está perturbado es igual a 0. Pero como nosotros estamos perturbando el medio, tenemos que agregar este factor Q, que no es más que la fuente. Nuestra fuente sísmica está perturbando nuestro medio y nos va a describir el frente de onda que se va a propagar. Para no hacerlo muy tedioso, estas son condiciones de borde, como es el campo en el tiempo cero, que si recuerdan de análisis matemático 2, tienen que tener unas condiciones para garantizar que hay una solución de estas ecuaciones. Y son todas las condiciones de frontera, de Dirichlet y todo, no voy a entrar en el detalle, si después están interesados lo pueden leer. Pero en definitiva, lo que nosotros estamos haciendo es esta ecuación de onda, agregar el componente de la fuente y también, como segunda, para hacer un modelado sencillo, pero que tenga un sentido físico, tenemos que introducir esta fuente y también recordar que cuando nosotros propagamos una onda, en un caso real, las ondas se propagan hasta el infinito. Entonces, nosotros en la computadora no trabajamos en el infinito, trabajamos en un dominio finito. Entonces, tenemos que simular este dominio infinito, entre comillas, que es la Tierra, a través, y se hace con un artilugio, digamos, una condición particular, que es introducir capas absorbentes en los bordes de nuestro modelo geológico. Esto es para generar alteraciones de las reflexiones que podemos tener lateralmente, donde se termina la grilla de nuestra computadora. Como no podemos modelar toda la Tierra, lo limitamos y hacemos que se atenúen las reflexiones laterales que no nos interesan con un término que, en el caso que puede ser de atenuación, que puede ser lineal, exponencial, y hay diversas técnicas para lograr esta atenuación más específicas o menos específicas, pero en este caso le llamamos una máscara que atenúa las ondas en los bordes de nuestra geología. Entonces, ahora basta de introducción, vamos ya un poco a cómo puede ser el modelado ya con código en Python de nuestro problema. Y lo que vamos a crear es un modelo sencillo en 2D, que bueno, es un modelo físico, un modelo geológico, que va a ser sencillamente un modelo de 2 capas. Para eso, lo primero que se hace en Python, generalmente siempre que se trabaja en cualquier problema de data science o en cualquier tipo de modelado, se importan las librerías NumPy, que nos permite trabajar con operaciones numéricas, y después Matplotlib Pyplot, que es una librería que nos permite hacer gráficos. Esto es para mostrar los gráficos en las mismas líneas, y esta línea nos permite mostrar una figura un poco más grande, un poco más chica, de acuerdo al tamaño que le damos. Eso solo para que lo tengan en cuenta, no voy a especificar exactamente cada línea de Python, después si tienen algunas dudas me pueden escribir por mail, pero en definitiva son los pasos básicos. Ahora, lo que vamos a hacer es definir nuestro modelo físico, nuestra geología. Entonces, vamos a definir estas dimensiones geológicas y un perfil de velocidad, porque en definitiva, si nosotros estamos trabajando con la ecuación de onda y nos estamos basando en la ley de Snell, necesitamos un contraste que nos haga ver cómo varía la propagación de nuestro frente de onda que ha sido inducido en el terreno, en nuestro terreno modelado. Entonces, lo que vamos a hacer de manera muy sencilla es hacer un modelo de 2 capas, con una capa inicial que tiene una velocidad de 1,5 km por segundo en la parte superior y después una capa más veloz inferiormente que tiene una velocidad de 2,5. Entonces, para esto, dentro de Debito, como es una librería de diferencia finita que está realmente y principalmente creada para resolver problemas geofísicos de inversión, pero como les digo, puede ser aplicado a otros tipos de problemas de discretización, viene con algunos objetos de Python. Esta es la ventaja de Python, que nos permite hacer modelado en base a objetos. Entonces, se hace lo que se llama un wrapper computacional de diferentes aplicaciones. Entonces, en vez de definir todo, cada vez que hacemos el código, ya creamos un objeto que engloba todos los parámetros que necesitamos definir. Y Debito nos ayuda con este tipo de objetos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir los tamaños de nuestro modelo geológico. Para esto tenemos que dar el shape, la forma, el spacing, que es el espaciamiento, y el origen de nuestra grilla. Esto, el shape, lo tenemos que imaginar, si se acuerdan de álgebra, como una matriz. En realidad, esto vamos a definir los puntos de la matriz, que va a ser 101 por 101. Entonces tenemos 101 puntos, imagínense 101 puntos de una tabla, de una matriz, pero estos son los puntos en los bordes. Entonces, 101 puntos significan 100 espacios.
Por ejemplo, si acá esta función NumPy 0 nos genera una matriz de 5×5, y vamos a ver que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 filas y columnas. Y los puntos son los que están entre medio, los que nos definen los bordes de nuestra grilla computacional. Por eso 101 y no 100. Después, lo que tenemos que definir es el espaciamiento entre estos puntos de nuestra guía, porque esto es un modelo físico. Entonces, si tenemos 101 puntos con un espaciamiento de 10, tendríamos estos 100 espacios por un espaciamiento de 10 que nosotros lo definimos en metros, teniendo un modelo geológico que sería 1 kilómetro en X y 1 kilómetro en Z. Y definimos nuestro origen en la esquina superior izquierda de nuestro modelado. Ahora, sencillamente, lo que hacemos es generar un arreglo, una matriz de GenPy, este es un tipo de estructura que se llama array, y definimos desde el inicio hasta los 500 metros una velocidad de 1,5, y después, desde los 500 metros hasta el final de nuestro dominio, siempre variando en Z, una velocidad de 2,5. Después, con todos estos parámetros ya definidos, aprovechamos este objeto model que nos da GenPy, que lo que le tenemos que dar es asignar todos estos valores. El origen, la forma, el espaciamiento. Esta es el orden de derivación de las diferencias finitas, el orden de discretización. No vamos a andar en eso, pero es una diferencia central normal para hacer este tipo de estimación. Y este NBL son la cantidad de capas, ¿se acuerdan de las capas absorbentes para simular un dominio discreto? Entonces, a nuestros 101 puntos les agregamos 10 a un lado y 10 del otro, porque estamos agregando unas capas en las cuales no vamos a operar, pero que van a servir de capas de atenuación de nuestro frente de ondas. Entonces, con esto definimos nuestro modelo. Esta es otro objeto que nos permite plotear. En realidad es un objeto de PyPlot que ya viene construido gracias a que DeVito ya lo tiene armado. Y graficamos nuestro modelo geológico, que si bien es muy sencillo, una capa con una velocidad de 1,5 y otra capa inferior con una velocidad de 2,5. Entonces acá tenemos nuestro contraste, y acá si nosotros tenemos un frente de onda esférico, acá va a encontrar un contraste, vamos a tener una reflexión y después ondas que se transmiten y así. Entonces, con eso en mente, ahora tenemos que definir cómo va a ser la geometría de adquisición de nuestro tendido sísmico. Entonces, tenemos que definir dónde va a estar nuestra fuente y nuestros receptores para recibir cómo va a ser la propagación de nuestro frente de ondas. Para eso, de manera común y general, esto es un modelado típico, elegimos una ondícula de Ricker, que esta ondícula representa muy bien las fuentes impulsivas, por ejemplo, la dinamita. Entonces es un tipo de fuente típica que se elige en los modelados sísmicos, que no es más que la derivada segunda de una función gaussiana. Esta función también, ya les voy a mostrar, se le llama de sombrero mexicano por el tipo de forma que tiene, porque tiene dos lóbulos negativos y uno positivo, y como les digo, asemeja mucho a lo que es una fuente impulsiva de un tipo dinamita. Entonces, después, bueno, hay que tener, dentro del dominio de discretización, hay que tener en cuenta, no quiero ponerme muy específico, pero la frecuencia de Nyquist, tenemos que tener en cuenta las condiciones CFL, que son dependientes de cuántas grillas tengamos. Un grillado más fino nos da más resolución, pero más tiempo computacional, cuánto tiempo nosotros escuchamos, cuánto es el tiempo de escucha de nuestros receptores. El tiempo de escucha no sé si lo tienen presente, pero por ejemplo, si estamos hablando por celular, el tiempo de escucha es cuánto tiempo escuchamos lo que nos dice el otro y cuándo cortamos. Esto en velocidades rapidísimas como son las ondas sísmicas. Entonces nosotros sí tenemos que darle la suficiente cantidad de tiempo a nuestros receptores para que escuchen desde que nuestro frente de onda llega a la interfase y vuelve hasta nuestro receptor. Entonces, estos son parámetros muy importantes, y de acuerdo a este tiempo de escucha, nuestra grilla y todo, el tiempo de muestreo, para no tener aliasing, no voy a entrar en detalle, pero para tener una señal que se corresponda. Y todo esto nosotros también, gracias a DeVito, tenemos un objeto que se llama time axis, que nosotros solo con darle nuestro tiempo, nuestra time window, que se llama, inicial, final, y este objeto ya directamente nos calcula todos los parámetros críticos, todas las condiciones CFL, la frecuencia de Nyquist, todo lo que tengamos que tener para que nuestro modelo sea bien comportado. Bien.
Entonces lo que hacemos ahora va a ser simular una fuente que va a estar a 20 metros de profundidad y que va a estar en el centro de nuestro modelo geológico. Entonces va a estar a 50 metros, más o menos por acá, y a 20 metros en profundidad. Entonces, para eso vamos a definirla con un array. Esto no voy a entrar en detalles, pero lo que se hace, toma todo el dominio de nuestro modelo, lo multiplicamos por 5, como era 1000, lo multiplicamos por 5, queda 500, justo la mitad. Acá damos los 20 metros que queremos de profundidad en Z. Y acá otro parámetro importante que es la frecuencia pico de nuestra ondícula con la que vamos a simular nuestra fuente. Esta frecuencia es muy importante porque va a definir la resolución de los tipos de capas que podemos resolver. Acá, como tenemos solo 2 capas que tienen 500 metros, acá la resolución es más que suficiente para poder encontrar distintos tipos de discontinuidades. Pero bueno, solo para tener en cuenta que se puede jugar con este parámetro y tener una ondícula con una frecuencia central de una u otra característica. Entonces, con todo esto, nosotros definiendo la geometría de adquisición y definiendo nuestra fuente con una modelada como una Ricker, podemos mostrar cómo se ve una ondícula Ricker. Este es un parámetro que ya también nos da DeVito, pero podemos plotearlo también con Matplotlib, esto es solo por simplicidad. Y vemos cómo es este sombrero mexicano, como se llama de manera informal en la industria. Y esta es la fuente que nosotros vamos a introducir en nuestra geología o en nuestro modelo físico, la cual nos va a permitir propagarla y después hacer una adquisición y obtener información del subsuelo. Ahora, después de definir nuestra fuente, lo que tenemos que definir son las posiciones de nuestros receptores. En este caso, los receptores en este tiempo que hemos definido escucha, van a comenzar a recibir, de acuerdo a su posición relativa respecto a la fuente, cómo es propagado el frente de ondas. Y en este caso, vamos a ver cómo va a ser el registro para 100 receptores, 101 receptores, para tener uno para cada punto de nuestra grilla, de acuerdo a una fuente que está en el centro. Entonces, acá sencillamente lo que se hace es en la coordenada X hacer un line space, que esta es una función de NumPy que nos permite hacer puntos equidistantes, que va desde 0 hasta el dominio, va a ser hasta los 1000 metros, dividido en 101 receptores. Entonces vamos a tener de manera equidistante en el eje X todos estos receptores. Y después en Z también lo vamos a definir a 20 metros. Entonces, tanto la fuente como los receptores están a la misma profundidad. Y después lo que hacemos es plotear nuestro modelo con la fuente y los receptores. Entonces, de acá vamos a tener nuestra propagación de nuestro frente de onda esférico. Vamos a recibir, cuando llegue el frente de ondas acá, se va a reflejar y vamos a tener las diferentes contribuciones de este frente de ondas en cada uno de los receptores. Entonces, ya teniendo nuestro modelo físico definido, lo que tenemos que hacer es, si recordamos nuestra ecuación de ondas, no podemos trabajar de manera analítica o de manera continua, tenemos que discretizarla. Entonces, acá es donde está lo fuerte, lo bueno de DeVito, es que nos permite discretizar expresiones, por ejemplo, esta función que es dependiente de X y de T, en términos de diferencias finitas, que si ven, esto es simplemente un incremento. Si se acuerdan de las series de Taylor, esto está directamente derivado de una serie de Taylor. Y esto es un término de error, porque siempre que nosotros hacemos una aproximación, tenemos un término principal y después términos de orden superior, que son el error de estar aproximando algo continuo de una manera discreta. Entonces, lo bueno de DeVito es que ya podemos discretizar con operadores de DeVito cada uno de los términos de nuestra ecuación de onda que definimos antes, y podemos llamar, por ejemplo, nosotros definiendo una función, por ejemplo acá tenemos una función que varía en el tiempo y en el espacio. Con este tipo de operadores podemos expresarla de manera de diferencia en términos de diferencias finitas, sus derivadas parciales respecto a X, respecto a Y, respecto al tiempo. Entonces, por ejemplo, tomamos esta time function, que es una de las funciones de DeVito, que es lo que tenemos que darle. Nuestra grilla computacional, el orden de diferenciación en términos de diferencias finitas, el orden espacial también para las diferencias finitas, y esto nos crea un objeto U, que es simplemente una función con las dimensiones de nuestra grilla. Ahora, si a este objeto nosotros le agregamos U y este término punto de X, vemos que
nos expresa directamente, por esto se llama un lenguaje simbólico, porque estamos trabajando como si fuese matemática, nos deja escribir las ecuaciones de manera muy sencilla. Ponemos u diferenciada de x y vemos que nos expresa la ecuación de manera continua. Pero DeVito, de manera directa, sin que nosotros le digamos nada, lo que está haciendo es expresar esta diferencia, esta derivada parcial de la función, como en términos de una diferencia finita. Esto es una diferencia forward que se llama. Entonces tenemos un intervalo infinitésimo de incremento y con esto nosotros estimamos cómo discretizamos nuestra función. Lo mismo a esta función u, si le dejamos en términos de Laplace, vemos que nos da la función u, la derivada segunda respecto a x y respecto a y, porque solo lo estamos definiendo en 2D. Vemos que ya directamente la definimos de manera muy sencilla, y si nosotros de vuelta agregamos este punto evaluate a esta función de Laplace, también nos mostraría toda esta expresión en términos de diferencias finitas. Entonces, teniendo esto en cuenta y ya viendo lo fácil que es definir ecuaciones con DeVito, lo que tenemos que hacer es definir nuestra ecuación diferencial parcial, que no es más que la ecuación que definimos inicialmente, nuestro modelo, la derivada respecto al tiempo, la derivada de nuestra función, de nuestro campo de onda respecto a Laplace. Esto es nuestro término de atenuación para simular un dominio discreto, no infinito, y acá vemos que tenemos la ecuación ya resuelta. Si se acuerdan y retienen rápidamente esta función, van a ver que es la misma expresión que tenemos acá, nada más que la expresamos con operadores de DeVito, e internamente DeVito ya lo está expresando en funciones de diferencias finitas. Entonces, lo que tenemos que hacer, una vez definida esta ecuación, es sencillamente resolverla inyectar nuestra fuente. Esta fuente, inyectarla, una vez inyectada en esta ecuación, interpolar cada una de las contribuciones de nuestro frente de onda en cada uno de los receptores y resolver la ecuación en diferencias finitas, que es otra de las ventajas que nos da DeVito. Gracias a DeVito, la otra ventaja fuerte que tiene es que nosotros definimos nuestra ecuación, definimos nuestra expresión de elementos finitos, que es una ecuación de marcha temporal, no voy a entrar en detalle de eso, pero lo que hacemos es propagar en cada uno de los intervalos de tiempo, desde 0 hasta 1 segundo, nuestro frente de ondas. Entonces, con una ecuación time marching, en cada uno de estos incrementos infinitesimales delta de t, nosotros vamos propagando el frente de ondas. Entonces, esto lo hacemos directamente, después de agregar nuestro término de fuente, nuestro término de receptor, ya todo escrito en términos de diferencias finitas, aplicamos este operador de DeVito, que lo que hacemos en realidad es llamar nuestra ecuación de diferencias finitas, sumar el término de fuente, sumar el receptor y aplicarlo, que vemos que acá nos da algunos parámetros y cuánto se tardó en resolver, porque en realidad DeVito es un lenguaje que está bastante optimizado y que resuelve está pensado también para problemas de la industria, entonces siempre se trata de mostrar cuáles son las ventajas o qué tan rápido se puede solucionar un problema. Entonces, después de haber resuelto toda esta ecuación de onda y haberle dado todos estos factores, podemos ver en esto que se llaman snapshots en diferentes intervalos de tiempo, como del intervalo 0, donde no tenemos ninguna perturbación, después hacemos nuestro disparo, nuestro shot, comienza a propagarse nuestro frente de onda, en otro tiempo dado se sigue expandiendo, en otro tiempo vemos cómo cuando llega a la interfaz, algunas ondas se transmiten y otras se reflejan. Entonces, esta transmisión sigue. Acá hay un poco de reflexiones laterales porque seguramente las capas absorbentes que hemos puesto a los costados no es lo suficientemente absorbente, seguramente hay que agregar más o modelarlas con una atenuación más grande, pero en definitiva lo que nosotros vamos a recibir es esta reflexión, que es la que nos está dando información de que tenemos un modelo con una velocidad que después encuentra una interfaz con una velocidad distinta. Entonces, esta es la que nos está dando información del subsuelo. Entonces, lo que podemos hacer, como se hace de manera típica, es plotear cada uno de los arribos de este frente de ondas en cada uno de nuestros receptores y obtener lo que se llama un shot gather o un shot record. Entonces, seguramente los que han cursado sísmica, esto les va a parecer más conocido. Acá tenemos la posición de nuestro shot y como lo que está más cerca de nuestro shot, los receptores que están más cerca del shot
van a recibir primero, les va a llegar antes, en menor tiempo las ondas, entonces estas siendo las ondas directas y reflectadas, y lo que está más lejos llega en un tiempo mayor. Y podemos ver acá cómo viene nuestra reflexión debido a nuestra interfaz de dos capas. Entonces, esta es la reflexión que nos está dando la información de nuestro subsuelo. Ahora, ¿qué se hace? Esto es para un shot. Lo que tenemos que hacer es hacer una cierta cantidad de shots, lo cual nos puede permitir hacer análisis de velocidades o dejar los registros en términos de common offset, lo cual nos puede dar más adelante una imagen del subsuelo como es una sección sísmica tradicional. Pero yo particularmente no voy a entrar en eso, no voy a mostrar cómo hacer cada uno de estos shots y una migración, porque es algo más tradicional, sino les voy a mostrar por qué es interesante poder hacer este modelado directo y por qué es tan importante hacer un modelado sintético, como se llama, porque si recordamos, los modelados sintéticos es lo que se hace con datos que no son de campo, y los datos reales son las adquisiciones que vamos al campo o al mar y traemos de la realidad geológica. Entonces, para esto, en vez de trabajar con un modelo tan sencillo, voy a importar un modelo que está hecho con otra librería que se llama GenPy, que también les voy a dejar para el que quiera interiorizar, que a grandes rasgos GenPy es una librería que nos permite hacer modelos geológicos de todo estilo, no es solo para modelados geofísicos, sino para modelados en general. No voy a entrar en detalles, pero en definitiva lo que se hace se basa en un interpolador al que nosotros le damos una serie de puntos. Este interpolador los une y nos permite visualizar en tiempo real y crear nuestro modelo geológico. Acá esto ya lo tengo ejecutado y, por ejemplo, esto es también una herramienta de Matplotlib que nos permite visualizar en 2D y 3D modelos. Entonces, gracias a GenPy, acá les voy a mostrar una sección 2D generada, que si vemos es un pequeño anticlinal interceptado con una falla, que está saturado con una cierta cantidad de dióxido de carbono, y vemos acá que tenemos diferentes capas, una capa de agua, sedimentos, una capa de shale, una capa de arena, y acá el basamento. Y lo que podemos ver también es el modelo 3D generado con GenPy, y podemos ver que se pueden generar, gracias a que esto se basa en generar puntos y darle diferentes propiedades y vectores normales, podemos generar modelos complejos 3D, mucho más complejos que estos, pero nos permite visualizar en 3D e ir actualizando este modelo de manera casi instantánea. Ahora, no solo hace falta que sea un modelo generado, PyVista nos permite hacer este tipo de visualización con datos CWI, es decir, con datos reales de campo. Hay que hacer algún pasaje de formatos, nada muy complicado, pero esta herramienta PyVista también nos permite visualizar tanto datos sintéticos como datos reales. Entonces, les recomiendo mucho esta herramienta porque además hay muchos tutoriales y es muy sencillo de comenzar a utilizar. Entonces, mostrado esto, lo que voy a hacer es usar este modelo y mostrar una aplicación que va más adelante con lo que se puede usar este modelado directo, que es para después hacer un proceso de inversión. Entonces, volviendo a nuestra otra notebook, acá les voy a hablar de un proceso de inversión que se basa en lo que venimos hablando antes, en hacer modelado directo, que se llama FWI, Full Waveform Inversion, o inversión de forma de onda completa, que, sin entrar en mucho detalle, porque esto por ahí es un poco más técnico, un poco más pesado, lo que se hace es, teniendo datos de campo y teniendo un modelo de velocidad inicial, lo que se hace es un proceso de optimización, se resuelve un problema de optimización, haciendo que de nuestro modelo, un modelo inicial, ajustarlo para que se parezca cada vez más a los datos de campo o datos registrados. En este caso, nuestros datos registrados va a ser este modelo que creamos de manera sintética, pero en un caso de industria real, este modelo son los datos sísmicos que fuimos a adquirir. Entonces, Full Waveform Inversion es uno de los temas que más se está investigando en la geofísica, porque realmente se puede obtener una imagen del subsuelo sin tener que hacer todo un procesamiento, un flujo de procesamiento tradicional, y ya a partir de lo que recaba este proceso, es un modelo de velocidad que ya aparece una imagen del subsuelo. Entonces les voy a mostrar de manera sencilla qué es el modelo generado.
Acá de vuelta se definen las geometrías de adquisición, la cantidad de shots. En este caso no va a ser uno, van a ser varios shots porque si no, no iluminamos con la cantidad suficiente nuestra geología. De vuelta 101 receptores y estas son las cantidad de iteraciones que le damos a nuestro proceso de optimización. Acá de vuelta se hace lo mismo que hicimos inicialmente, por eso digo que la base que tomamos antes es fundamental para poder resolver problemas de inversión. Acá cargamos el modelo que construimos con GenPy, que me olvidé decirles, pero este modelo de GenPy tiene la ventaja de que se le pueden agregar propiedades físicas. Entonces, a cada una de estas capas, nosotros le asignamos diferentes valores de velocidad. Al agua, por ejemplo, una velocidad de 1,5, a estos sedimentos una velocidad de 1,7 kilómetros por segundo, otro sedimento de 2,5. Entonces, acá, en este modelo, ya estamos construyendo un modelo real con contrastes de velocidad. Entonces, es un modelo físico que tiene mucha validez para lo que queremos hacer. Y además, no solo hace falta que trabajemos con velocidad de onda P, podemos agregar parámetros como densidad, como velocidad de onda S, como módulos elásticos, entonces se pueden hacer modelados realmente complejos con esta herramienta. Entonces, volviendo al algoritmo, lo que se hace es definir los modelos para el modelo para los datos que creamos, que va a ser nuestro dato real, y acá lo ploteamos. Esta es la geología, que en teoría nosotros no la conocemos, y este es un modelo de velocidad inicial que nosotros tenemos que tener para ir optimizando y actualizando para poder llegar a nuestro proceso de inversión. Este modelo de velocidad se obtiene de algo de procesamiento, no quiero entrar en detalle, pero no es algo banal conseguir el modelo de velocidad inicial, pero es el modelo del cual nosotros hacemos el modelado directo, o sea, todo lo que hablamos en el principio. De nuestro modelado directo a este modelo inicial, generamos secciones de shot gathers que lo que se va a hacer es, a cada uno de los shot gathers adquiridos de nuestro modelo inicial, tenemos que minimizar la diferencia con los datos adquiridos reales de la geología. Entonces lo que estamos haciendo es, nosotros vamos al campo, hacemos una adquisición en la realidad y tenemos una serie de shot gathers, en este caso 14 porque tenemos 14 shots, para 101 canales, 101 receptores. Y después nosotros modelamos de manera sintética, desde nuestro modelo inicial, 14 shot gathers sintéticos que van a tener que ser, con este proceso de optimización, lo más parecido que se pueda a nuestro modelo real. Entonces, ¿esto cómo se cuantifica? Seguramente, si se acuerdan de análisis 2 o de alguna de la de teoría de ondas o de alguno de los cursos de la facultad, análisis numérico, se cuantifica esta diferencia entre nuestro modelo sintético o predecido y nuestro modelo observado con un problema de mínimos cuadrados o una norma L2 que se llama. Entonces lo que nosotros queremos es que nuestros datos sintéticos modelados de manera forward sean lo más parecido a nuestros datos registrados en el campo. Una vez tenido esta minimización, que en cada proceso iterativo se tiende a achicar, nosotros lo que hacemos es calcular el gradiente, porque el gradiente nos da la dirección de máximo o de mínimo o de mínima dirección de crecimiento de nuestra fuente, de nuestro modelo, y de acuerdo a este step o esta dirección, nosotros actualizamos nuestro modelo inicial para obtener un modelo de velocidad más parecido a la realidad. Entonces, esto de manera general y a grandes rasgos es en lo que se basa nuestro proceso de Full Waveform Immersion. Es una optimización que hace que nuestro modelo inicial cada vez se parezca más a nuestro modelo real en el campo. Entonces, acá de vuelta, lo que hacemos es definir nuestra adquisición de nuestros datos reales. Esta vez, como ven, tenemos 100 canales, pero más shots, porque vamos a tener una serie de shot gathers. Se hace la adquisición, después se repite lo mismo para nuestro modelo de velocidad inicial, y después se calcula la diferencia entre los dos modelos, que se llama los residuos entre el modelo real y el observado, y se calcula el gradiente. Acá lo que estamos viendo es el gradiente, que es lo que nos va a dar la dirección de actualización de nuestro modelo suave o nuestro modelo inicial de velocidad. Entonces, teniendo esta diferencia y actualizando nuestro proceso y ejecutando un proceso iterativo de optimización, que si se acuerdan se llama gradient descent, vamos a ver que desde nuestro modelo de velocidad inicial y haciéndolo una cierta cantidad de veces, llegamos a un modelo de velocidad que, si vemos, es bastante parecido a nuestra geología.
Y esto solo utilizando JotGather, sin teniendo que hacer ningún proceso, sin necesidad de haber migrado el dato, sin necesidad de haber aplicado un montón de pasos intermedios del procesamiento, que si bien esto no es una sísmica de por sí, sino que es un modelo de velocidad en función de la profundidad, después si nosotros agregamos este modelo de velocidad a nuestros algoritmos de migración, podemos obtener una sísmica con una resolución muy elevada. Entonces podemos ver que ya de por sí es resolviendo nuestra ecuación de onda, haciendo un modelado de forward y después haciendo este proceso de optimización y de inversión, ya podemos tener una información muy grande del subsuelo y ya un modelo de velocidad que nos dice un montón de qué está pasando qué está pasando. Si alguno ha trabajado alguna vez con una tomografía sísmica, a ver que esto se parece mucho, porque lo que estamos teniendo en realidad es un campo de velocidad, pero realmente con un nivel de detalle muy interesante, porque vemos que acá, que tenemos una capa de baja velocidad, se distingue muy bien, y que también encuentra muy bien los espesores de esta capa, o los espesores de esta capa, o distingue, por ejemplo, acá, si bien no tenemos mucho muestreo de los costados, en las zonas laterales, vemos que tenemos un modelo de velocidad que nos da muchísima información. Eso, bueno, esta es cómo converge. Los procesos de optimización tienen un trasfondo muy importante. No siempre la convergencia está asegurada y a veces podemos converger a un resultado, pero es un mínimo local, no un mínimo global de nuestra función. No quiero entrar en detalle, pero en definitiva vemos que nuestro algoritmo siempre, si nosotros seguimos haciendo algunas iteraciones, seguramente este modelo va a seguir mejorando a cada iteración, pero cierto hasta un punto. Bueno, después entra un poco más de la teoría de la inversión que excede este curso, pero bueno, si tienen alguna duda podemos hablarlo con más detalle. Acá les dejo algunas referencias, donde está DeVito, que es esta librería. Hay muchos ejemplos y mucho paso a paso de cómo hacer modelado sísmico, cómo hacer migraciones, cómo hacer algún proceso de FWI con un modelo mucho más simple para poder empezar a adentrarse. Les dejo la página de GenPy, si están interesados en hacer algunos modelos sintéticos. Les dejo esta página que es muy interesante, que se llama Transform y tiene un canal de YouTube. Esta gente se dedica a hacer tutoriales de todo lo que es geociencias y también de data science, y tiene tutoriales, por ejemplo, de uno que se llama Desde Cero hasta DeVito. Entonces explica bien muchas cosas, hace una introducción de la teoría de las diferencias finitas, explica cómo se usan los operadores de DeVito y hace todo dentro de ejemplos sísmicos. Entonces para un geofísico está muy bueno. Estos papers se los recomiendo si quieren adentrarse un poco a cómo es el modelado sísmico. Y después, si hay alguno que quiere seguir profundizando en lo que es full inversion, que realmente es uno de los temas que más se están investigando y más importantes en el momento en la industria, en la investigación de la geofísica, les dejo el paper clásico de Viró, que tiene un montón de información al que esté interesado en procesos de inversión o en lo que va a ser a futuro interpretación cuantitativa para diversas aplicaciones, no solo el petróleo, sino en cualquier tipo de caracterización. Se puede hacer tanto en ingeniería civil, si también este mismo proceso se pueden hacer con datos de GPR, por ejemplo, porque en definitiva es optimizar un proceso que está basado en un campo de ondas. Entonces, bueno, tiene un montón de aplicación también para la hidrogeofísica, la hidrogeología, para estimar parámetros. Es un campo que realmente está en desarrollo y que tiene muchas posibilidades. Así que muchas gracias. Bueno, Iván, la verdad, muy interesante lo que nos has comentado esta tarde. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta para hacerle a Iván? Los puedo leer también en el chat, si quieren escribirla y yo la puedo leer, no hay problema. Yo te quería hacer una pregunta, Iván. ¿Viste cuando definís el tiempo de escucha?